Bueno, entonces, nuevamente muy buenas noches. Como les venía diciendo, vamos a trabajar entonces algunos conceptos sobre las ramas de la lingüística para poder continuar. Ya habíamos visto algo relacionado con lo que era la fonética y la fonología. Ahora vamos a hablar un poco, vamos a recordar un poco eso que hace referencia a las ramas de la lingüística. ¿Listo? Para que entendamos en dónde vamos, qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, habíamos hablado de lo que es la lingüística, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que la lingüística es la ciencia que se encarga de estudiar la forma como se originó el lenguaje humano, cómo ha venido evolucionando el lenguaje humano y cuál es la estructura del lenguaje humano. Entonces, para esto, la lingüística va a dividirse en algunas ramas. Entonces, una de las primeras ramas es la fonética, la cual nosotros estuvimos trabajando la clase pasada. Tenemos también la fonología, que es parte de lo que bajar un poco cómo es que se el sonido, qué es eso del sistema fonológico el apíco o el aparato fonador. Y vamos a trabajar en lo que es la semántica. ¿Listo? Cómo le damos el significado a las palabras, a las expresiones, a las oraciones. ¿Listo? Entonces, acá dentro de su plataforma, ustedes siempre van a encontrar todo el material de estudio. Recuerden que si hay algo que de pronto al momento de hacer las actividades no lo están comprendiendo, necesitan revisar este material que está acá para que puedan comprender cómo trabajarlo. ¿Listo? Vamos a hablar un poco sobre la fonología. Entonces nosotros vimos este videíto y vamos a ver también esta presentación que ya habíamos estado trabajando. A ver. Entonces, primero nosotros hablamos de lo que era la fonética, ¿cierto? Marisol, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Qué es la fonética? Es parte de la lingüística encargada de estudiar los diversos puntos de vista, los sonidos del habla en general, fonos, ya sea de cualquier en lengua o, no, perdón, en su carácter físico. Bueno, entonces habíamos visto algunas de las ramas de la fonética, ¿cierto? Y acá vimos algo relacionado con la fonética articulatoria. ¿A qué llamamos en este caso, por ejemplo, los sonidos oclusivos, los sonidos africados, los sonidos fricativos? ¿Listo? Esto es según el punto de articulación. Entonces, hay una función importante que tienen las cuerdas vocales. Nos dice que el aire
que sale del pulmón, o sea, nosotros tenemos nuestros pulmones y de los pulmones es que va a salir el aire. Entonces, al momento de sacar el aire, las cuerdas vocales van a tener una vibración dependiendo el tipo de letra que yo vaya a pronunciar. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, nos habla de algo que se llama el velo del paladar. ¿Me ayudas a leer, Angie, por favor? Si el velo del paladar está elevado, el aire pasa por la cavidad bucal y las articulaciones realizadas serán orales. Ejemplo, las vocales del español, la mayoría de consonantes. Si el velo del paladar está hacia abajo, el aire pasa por las fosas nasales y las articulaciones serán nasales. Ejemplo, M o N, no sé. Las vocales nasales. Ok, entonces, resulta que cuando hablamos del velo del paladar, el velo del paladar es esa parte blandita que está al final de como del techo de nuestra boca. Entonces uno con la lengua se puede tocar la parte de arriba, que es dura. A eso lo llamamos el paladar duro. Pero si seguimos tocando con la lengua más adentro, hay una parte que es más blandita. Ese es el paladar blando. Entonces, con ese velo del paladar o ese paladar blando, nosotros podemos controlar por dónde va a salir el aire. Entonces, si el velo del paladar sube, el aire sale solo por la boca. Pero si el velo del paladar baja, el aire sale por la nariz. Entonces yo hago el sonido o el sonido y el aire va a salir más por la nariz. Esa es como si el velo del paladar fuera como una compuerta que se abre y que se cierra para que pase el aire. Entonces, el velo del paladar es el que nos ayuda a producir algunos sonidos, diferentes sonidos. Entonces, ese velo del paladar nos ayuda cuando decimos la P, la T, la K, la M, la N, la ñ. ¿Listo? ¿Por qué? Porque digamos esos son sonidos nasales como estamos viendo acá. Entonces, si decimos, por ejemplo, la palabra mano, mano, algo allá atrás, ¿cierto? Sucede. ¿Por qué? Porque cuando decimos la M y cuando decimos la N, el aire sale por la nariz, no sale por la boca. No. Si ustedes se ponen, por ejemplo, el dedito gordito acá un poquito debajo de la nariz, no acá, acá, ¿cierto? Entonces, ustedes se ponen un poquito el dedo acá y digan y ustedes sienten el calientico ahí del aire. Mano, no. El aire está saliendo por la nariz. ¿Listo? Para que hagan ahí como, para que miren. Hagan ustedes el intento. Mano, mano. Miren que yo no tengo el dedo acá, acá. Mano. ¿Listo? Entonces, esa es la función que va a cumplir el velo del paladar. Ahora, vamos a ver qué es eso de la fonología. ¿Listo? ¿Me ayudas a leer, por favor? Pero bueno, antes de hablar de esta parte,
Vamos a ver primero qué es la fonología. Acá no aparece como tal la explicación, pero bueno, resulta que la fonología es es esa parte del lenguaje que se va a encargar de estudiar los sonidos. No cómo se hacen los sonidos, sino cómo se usan para que podamos formar palabras y darles un significado. Entonces, no es tanto mirar la boca, ni la lengua, no. Es más mirar los sonidos, cómo cambian el sentido de las palabras, ¿sí? Entonces, la fonología estudia los fonemas, es decir, cada una de las letras del abecedario, por así decirlo, los sonidos más pequeños. Eh, la fonología va a mirar cómo es que cambian los sonidos. Si cambiamos una letra en una palabra, pues el sonido va a cambiar. Una cosa es decir caso, otra cosa es decir casa, ¿cierto? Cambió una letra, entonces cambia todo, cambian los sonidos y cambia la palabra. Las reglas de los sonidos. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los sonidos que pueden ir juntos, cuáles no. Entonces, vamos a hablar de las consonantes, las vocales y las semivocales. ¿Listo? ¿Me ayudas a leer, Marisol, por favor? Sí, profe. Consonantes son todos los sonidos de la boca no vocales producidos con la boca semicerrada. Vocales es un sonido que se pronuncia con el tracto vocal abierto. Semivocales se trata del elemento no silábico de un diptongo decreciente o para el sonido no silábico que sigue a la vocal fuente en un triptólogo. Triptongo. Bueno, voy a empezar en orden. Primero, voy a empezar a hablar de lo que son las vocales. ¿Listo? Entonces, las vocales son los sonidos que nosotros podemos pronunciar sin que nada nos bloquee el aire en la boca. Es decir, yo digo ah y ahí está y no hay nada que interfiera el sonido de la A. Ni con la E, ni con la O, ni con la U, ni con la I. Entonces, ¿cómo se clasifican esas vocales? Entonces, bueno, todavía no, antes de eso. Entonces, siempre hay al menos una vocal en cada sílaba. Entonces, por ejemplo, si vemos la palabra consonantes, en cada sílaba hay una vocal. Con, so, nan, tes. Ahí en cada sílaba había una vocal. Por ejemplo, la palabra producidos. Pro, du, si, dos. En cada sílaba había una vocal, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de las consonantes. Resulta que las consonantes son los sonidos que sí necesitan que se cierre un poco la boca o en algunos momentos vamos a usar la lengua, vamos a usar los dientes, los labios para poder pronunciarlas. Entonces, en el caso de las consonantes, por ejemplo, yo sí tengo que utilizar mis labios, mis dientes y todo. Por ejemplo, si yo quiero pronunciar la B, voy a empezar con cada letra. B, S, V, L, M, N, R, S, V, V, X, Y, Z.
Entonces, cada vez que hago un sonido de consonante, tengo que mover mi boca, mientras que cuando es un sonido de vocal, solo digo A, E, I, O, U y ya. El aire sale. En las consonantes hay momentos en los que se va a cortar el aire o va a haber algo que interfiere con el aire, o hay veces que no se va a sentir acá, o hay otras veces que sí se va a sentir en esas cuerdas vocales. Vamos a hablar ahora de las semivocales. Entonces, las semivocales son unos sonidos suaves, ¿sí? Que se parecen a las vocales, pero que no pueden formar sílabas solas. O sea, en este caso, tienen que haber dos vocales juntas en una palabra. Entonces, hay una que va a sonar más fuerte que la otra. Entonces, si yo junto la vocal I con la vocal U, suena un IU, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo cielo, sonó más la E, Si yo digo qui, la U es la semivocal porque es la primera. Digamos en la palabra cielo, la I es la semivocal. ¿Listo? Entonces, la semivocal es la que va a estar al lado de la vocal que más suena. Entonces, si yo digo cuidado, la I es la que suena más fuerte. Generalmente, en estas semivocales, el sonido más fuerte está en la segunda vocal. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se clasifican cada una de estas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo es que se clasifican Vamos a ver cómo se clasifican las consonantes. Entonces, nos hablan de consonantes orales, nasales, fricativas, laterales, vibrantes y africadas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas orales. Entonces, tenemos unas que son bilabiales, dentales o alveolares, palatales o velares, uvulares y glotales. ¿Listo? Esos son nombres raros al inicio, pero poco a poco los vamos a ir entendiendo. Bueno, ¿me las puedes leer, por favor, Angie? Bilabiales. Sorda, P, paso, pato. Sonora, P, bota. Dentales o alveolares. Sorda, T, toro antes. Sonora D, andar, dame. Sonora D, do. Palatales o velares. Sorda K, cama, casa, quinta, queso. Sonora G, gato, gala, Guillermo. Uvulares. Sorda Q, tranca. Sonora G, angosto. Glotal, au, au, au. Bueno, entonces, en este caso, acá estamos hablando de los diferentes puntos de articulación. ¿Listo? Cuando hablamos de los puntos de articulación, es cómo hacemos esos sonidos utilizando cada una de las partes de nuestra boca. Entonces, acá hablamos, por ejemplo, nos dice que, por ejemplo, tenemos las bilabiales, ¿cierto? Entonces, esas bilabiales quiere decir que son letras que tenemos que hacer juntando los dos labios. Entonces, acá nos mostraron
La P, que es sorda. Sorda quiere decir que acá no va a vibrar. Yo digo paso. La que vibra es la A, no la P, porque la P tiene este sonido. Paso, pato. Entonces, las que están vibrando acá son las vocales. O tenemos otras que son sonoras, la B. Entonces yo digo B, B, B. Es sonora porque si yo me toco acá, siento que vibra. B, B, bota, ¿cierto? B. Por ejemplo, la M también es bilabial. Yo digo es bilabial, pero es nasal. Y es sonora. Es sonora porque vibra. Ahora, tenemos otras que se llaman dentales o alveolares. Cuando son dentales o son alveolares es porque se van a hacer mientras que la lengua toca los dientes. Ta, t, 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 t. La T es sorda porque yo no digo t, yo digo t, toro, antes, no vibra. Mientras que si yo digo d, la D sí vibra. Andar, dame, acá vibra. Esas son dentales porque se utilizan los dientes. Tenemos las que son alveolares. Listo, las alveolares también tienden a ser dentales, pero la cosa es que son acá, detrás de los dientes. Entonces, por ejemplo, la S, porque es que acá están como dentales o alveolares, pero entonces hay que diferenciar entre las dentales y las alveolares porque no son lo mismo. Y uno siente que la lengua toca la parte de adentro de los dientes. Sol. La L. La lengua está tocando acá los dientes. Y es sonora. La S es sorda porque acá no hay vibración. Por ejemplo, la cuando digo me está vibrando acá. Ratón. O la N. La N. Es nube. ¿Cierto? Entonces está acá tocando esa parte del paladar, pero también vibra y sale el aire por la nariz, o sea que es nasal también. Cuando sale el aire por la nariz es nasal. Vamos con las que se llaman palatales. Hay otras que son velares. Entonces, las palatales quiere decir que la lengua toca o se acerca a la parte media del techo de la boca. O sea, se va a sobrecar acá, a la parte de acá. Entonces, por ejemplo, si yo digo la letra, esa K que parece que está ahí, es la que representa siempre el sonido de la C y la A, o de la C o de la Ki. ¿Listo? Ese es como el símbolo. Todo va a tener un símbolo, como un escudo. Entonces, digamos, si yo les digo millonarios, ustedes se van a imaginar el escudo de millonarios. Si yo digo nacional, se imaginan el escudo de nacional. Si yo digo café sello rojo, pum, viene la imagen de café sello rojo. Si yo digo Pony Malta, entonces se acuerdan de... Lo mismo pasa con los sonidos. Si yo digo
cama. Esa K se va a representar con una K. Cama, casa, quinta. Ese sonido se representa cuando estamos haciendo como una especie de traducción fonética, se llama transcripción, se representa con una K. Entonces, por ejemplo, a estas palatales, por ejemplo, tenemos, acá estas son más velares, esas que estamos viendo, la K, la G, esas son más velares que palatales. Entonces, las palatales van a ser, por ejemplo, la ch, 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 ch. Y ustedes sienten que la lengua trata de tocar hacia arriba, ch, pero no tanto. Ch. Chico, choncho, chévere, chabela. Si yo digo la letra ñ, ñi, se juntan los dientes y la lengua trata de estar un poquito arriba sin tocar el techo. Niño, ñu, uña. ¿Listo? Por ejemplo, si vamos a hablar de la doble L o de la Y de yuca, yo digo y. La lengua también está como ahí tratando de pegarse, pero no tanto. Y. Ya, ye, yo, yuca, llave, llavero, lluvia. Entonces, la lengua va a tratar de irse hacia el techo, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de las que sí son velares. Entonces, cuando hablamos de las velares es porque la lengua va hacia la parte de atrás, o sea, como si nos fuéramos a comer la lengua, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, algo que tenga sonido de K, entonces, por ejemplo, yo digo cama, entonces uno siente como que la lengua se la va a tragar, ¿cierto? Cama. Por ejemplo, quinto, kilo, kimono, cacerola, cavernícola. Atrás. La G, por ejemplo, la G también, si es la mezcla entre la G y la A, la G y la O, ¿listo? O si es la mezcla que suena G o que suena G. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿cómo hace un bebé? Gato, siento como si me estuviera comiendo la lengua. Si yo digo G, también jirafa, jinete, jimena. ¿Sí ven? Ahí hay algo acá atrás. Ahora vamos a hablar de las que se llaman uvulares o las glotales. ¿Listo? Entonces, las glotales son esas que en este caso, acá estamos viendo que son como desde la glotis. ¿Qué es eso de la glotis? Entonces, cuando hablamos de las glotales, por ejemplo, suenan como una... ¿Listo? La glotis es como una parte de acá de la garganta que está prácticamente donde empiezan las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, prácticamente la glotis es como una puertica por donde va a pasar el aire. Entonces se abre y se cierra, se abre y se cierra. Y así es como nosotros podemos hablar, como nosotros podemos respirar, como nosotros podemos cantar, todo eso. Entonces, cuando nosotros hablamos
el aire pasa por la glotis y por las cuerdas vocales. Y entonces ellas van a vibrar para que salgan algunos sonidos. ¿Listo? Ay, perdón. Entonces, cuando hablamos de las glotales, ya vimos que es la glotis, que es la que está ahí en la garganta. Se utiliza más como con el acento de los costeños. Bueno, no sé. Sí, cuando dicen ajá, ajá, ja, 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 ajá, ja, ja, ja. Es más común para el inglés. Es más común en el inglés con un hello, pero casi en español glotales no hay. Digamos, las uvulares. Entonces, las uvulares son esas que vienen de la úvula. Entonces, la úvula es una bolita que cuelga al fondo de la boca, encima de la lengua. Entonces, usted abre la boca y allá atrás ve una cosita que parece como un ring de de boxeo. Entonces, cuando nosotros abrimos bien grande la boca frente al espejo, es que la vemos. O sea, y ahí, en ese acá no se ve, ajá. Allá se ve, muy al fondo, ¿cierto? Esa es la úvula. Entonces, esa úvula es la que me permite también hacer otro tipo de sonidos. Entonces, esos sonidos uvulares se van a producir cuando la parte de atrás se acerca, cuando la lengua se acerca a la úvula. ¿Listo? Eso no pasa tanto en nosotros porque es un sonido que se da más con el francés, pero estamos viendo los diferentes tipos de sonido que hay. Entonces, en el francés, por ejemplo, si vamos a hablar de la palabra perdón. Si vamos a hacer, por ejemplo, un sonido en francés, vamos a decir la palabra calle. ¿Listo? Entonces, calle en francés se dice rue, la rue. Entonces, en esas palabras del francés, si utilizamos la úvula. Por ejemplo, en el alemán también. Run, ¿listo? Richt, du richt, ¿cierto? Du richt, no sé si alguna de ustedes ha escuchado canciones en alemán, hay una que se llama Du richt so gut de un grupo que se llama Rammstein. Rammstein, no es tan Rammstein, sino Rammstein, porque es alemán. Entonces, ese es un sonido uvular, ¿listo? Porque sale bien acá, como el francés, ¿listo? Ahora, vamos a hablar de los sonidos que son nasales. A ver. Los sonidos nasales también pueden ser bilabiales, pueden ser dentales, pueden ser alveolares, pueden ser palatales. Entonces salen por la nariz, pero se pronuncian, por ejemplo, bilabial si se juntan los dos labios. Entonces yo digo, ¿listo? Me sale el aire por la nariz. Si es dental, nasal, la N. Si es nasal alveolar, inglés. Si es
nasal, que el aire sale por la nariz, palatal, entonces es ya ahorita vimos que eran las palatales y todo eso. ¿Listo? Los fricativos. Entonces, cuando hablamos de los sonidos fricativos, estamos haciendo referencia a los sonidos que vibran, que hay una fricción al momento de decir esa letra, o bueno, no de decir esa letra, sino de decir ese fonema. Entonces el aire sale rozando como si el aire silbara. Entonces yo, digamos, digo una bilabial que sea sonora. Si ustedes hacen esto, si ustedes dicen la B, vibra. Ustedes sienten como que hay una fricción, como que les rozan los labios y les dan cosquillas. Lo mismo con la F. Las que son interdentales en medio de los dientes. Y le hace cosquillas en la lengua. Casi que me muerdo la lengua para hacer el sonido. Tenemos la Z, pero española. La Z española no tiene sonido acá, pero vibra. ¿Listo? Se siente fricción. Si yo hago la L también suena, también vibra. Y uno siente una cosquillita ahí en la lengua. Las que salen por los lados de la lengua son las laterales. Uno siente que el aire sale por acá. Diga la L. Limón. Entonces, si yo digo por acá voy a sentir que sale aire. Acá no sale. Entonces el aire sale por los costados de la lengua, ¿cierto? Vamos con las vibrantes. Las vibrantes es cuando la lengua va a temblar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, y acá vibra. O tiembla. Y lo mismo cuando hacemos un la lengua tiembla o vibra. Ahí está vibrando. Ahí está temblando, está vibrando la lengua. ¿Cierto? Por eso son vibrantes. Ahora vamos con las africadas. Las africadas, entonces, son cuando el aire se va a detener y luego roza suavecito. Entonces yo digo, cuando yo voy a decir la che, yo digo, como que el aire se queda quieto y después ahí sí, entonces,
chito, chivo, leche. ¿Sí ven? Entonces como que el aire se detiene y sale. ¿Listo? Esas son las africadas. ¿Listo? Vamos con las vocales. También tenemos unas vocales que son orales y otras que son nasales. ¿Listo? Entonces, ¿me ayudas a leer, por favor, Marisol? Cuando el velo del paladar está elevado e impide el paso del aire hacia las fosas nasales, las vocales son orales. Por ejemplo, A, E, I, O, U del español. Cuando el velo del paladar está bajo, el aire pasa por las fosas nasales, las vocales son nasales. A, E, I, O, U. No, ya les voy a explicar. Entonces, resulta que nosotros en español usamos solamente vocales orales. ¿Por qué usamos solamente vocales orales? Porque esas vocales de nosotros se pronuncian solamente por la boca, ¿sí? O sea, el aire no pasa por la nariz. Entonces decimos A, E, I, O, U, calle, serpiente, ¿cierto? Todas salen por la boca, no sale nada por la nariz. Entonces, si yo me tapo la nariz, igual van a salir esos sonidos. Entonces, yo puedo decir perfectamente, por ejemplo, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Pero si yo me tapo la nariz, A, E, I, O, U. Da la misma, o sea, el sonido va a ser igual con la nariz destapada o con la nariz tapada. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¿Listo? Ahora, tenemos otro tipo de vocales que son las vocales nasales. Esas vocales nasales sí son las que salen por la nariz, pero eso pasa solamente en idiomas diferentes. Digamos en el francés. Entonces, digamos, en el francés, si yo voy a decir bueno, yo digo bon, on, bon, bon. La O sale por la nariz. ¿Listo? Entonces, digo la letra y digo la vocal y ambas van a salir por la nariz. Entonces, esas son las vocales nasales. Vamos con las otras, ¿listo? Generalmente esas vocales nasales tienen esa cosita encima. Entonces, cuando yo veo que tienen ese como palito así rarito que parece el de la ñ, quiere decir que el sonido de esa letra va a salir por la nariz. Ahora vamos con otro tipo de vocales. Angie, ¿me ayudas a leer? Redondeadas, no redondeadas. Cuando los labios están contra los dientes sin dejar espacio entre los labios y los dientes no hay nada, no hay resonancia labial. Las vocales así pronunciadas se llaman no redondeadas o no labializadas. Ejemplo, A, E, I.
Cuando los labios se proyectan hacia adelante, queda un espacio entre los labios y los dientes. Se produce una resonancia labial. Las voces así pronunciadas se llaman redondeadas o labializadas. Ejemplo o u. Bueno, entonces, cuando son redondeadas o no redondeadas, todo depende de nuestros labios, ¿cierto? Entonces, van a cambiar de forma. Entonces, si son redondeadas, se forma una O. Redondeadas, pues se va a estirar como si fuera una sonrisa. Entonces, por eso es importante que nosotros procuremos hacer la pronunciación de las letras de una manera muy correcta. ¿Listo? Entonces, esas vocales redondeadas dijimos que son aquellas que forman una especie de círculo en nuestros labios, una O. A ver, que estoy esperando que se prenda la cámara. Entonces, si yo digo la O, se forma una O, se redondea. Si yo digo U, también se forma un círculo. Pero si yo voy a hablar de las vocales que no son redondeadas, pues obviamente va a cambiar, ya no se va a ver no se va a ver un círculo, sino que los labios se van a ir hacia allá. Entonces yo digo A, A. Si ven, se estira esta parte. Si yo digo I, todo el tiempo es como si estuviera sonriendo. I. Entonces, esa es como la manera de determinar cuáles son las redondeadas y las no redondeadas. Vamos con las siguientes. Ahora, bueno, esta parte no. No. Ahora vamos a hablar de las semivocales. ¿Listo? Entonces, tenemos, este es el símbolo, lo que está dentro de esa llavecita son los símbolos de esas semivocales. Entonces, cuando se usa o cuando se tiene la I junto con una E, como por ejemplo cielo, pie, Diego, ¿cierto? Riego. Ese sonido IE se va a representar como con esa J. Esa J para nosotros es una letra J, pero a nivel de fonética, bueno, a nivel de fonología, perdón, esto es una semivocal. Esta semivocal es muy conocida, digamos, en idiomas diferentes al de nosotros, porque nosotros ya vimos que tenemos A, E, I, O, U,
Pero en el francés, por ejemplo, sí aparece esto cuando tenemos que hacer una transcripción fonética, aparece esa J. Entonces, pie, ¿listo? Entonces, ¿me ayudas a leer, por favor, Marisol? Palatal, dice, articulación muy cerrada y breve en el mismo punto de la boca, de la vocal. Entonces, la I suena muy pasito, es débil, ¿cierto? Yo digo pie, pie. O sea, es súper suavecito el sonido de la I. Lo mismo si yo digo tierra, suena muy suavecito la I. Entonces, por lo que suena tan suavecito, se representa con esa J. ¿Listo? Entonces, ese es el que no es el sonido principal. El sonido principal, por ejemplo, acá en la palabra pie, es la E, no la I. ¿Listo? Si, por ejemplo, yo escucho algo que es muy parecido a la I, entonces tengo que mirar si está antes o está después de una vocal fuerte. Entonces, piano, piojo, ¿cierto? Suenan más, por ejemplo, Diego, suena más la A, suena más la O, suena más la E, pero la I se esconde allá entre el sonido. ¿Listo? El sonido se esconde, perdón. Ahora vamos con las semivocales velares. ¿Me ayudas a leer, por favor, Angie? Velar W. Nuevo, nuevo, no sé, bueno. Sí. 4, 4. Articulación muy cerrada y breve en el mismo punto de la vocal U. Entonces, en este caso, el sonido débil es como el de la U, ¿cierto? Se forma en la parte de atrás de la boca, pero está con una vocal fuerte. Entonces, generalmente las vocales fuertes van a ser las vocales abiertas. Entonces, por ejemplo, yo digo cuello, suena más la E, cuello. Entonces, esa U que está antes de una vocal abierta, la U está antes de una A, está antes de la E, está antes de la O. Entonces, cuando yo voy a escribirla, al hacer la traducción, o en este caso se llama transcripción, no la escribo con una U, sino con una W, para saber que ahí es un sonido suave. Nuevo, 4, ruo, no me acuerdo de una que tenga cuota, cuota. ¿Sí ven? Entonces suena muy suavecito la U, pero suena más fuerte la vocal abierta. ¿Listo? Bueno, entonces ya con esto terminamos con fonética y con fonología. ¿Listo? Y vamos a pasar a hablar sobre lo que es la semántica.
Entonces, cuando hablamos de la semántica, nos dice que es una de las ramas de la lingüística. ¿Listo? Ay, pero esta no era. Vamos a aprender. Entonces, vamos a hablar de qué es eso de la semántica, ¿listo? ¿Me ayudas a leer, Marisol? Sí, profe, ya. Semántica. Uy, profe, qué pena, no veo. Ya. Ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones, es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. Previene del griego simantiros, que quiere decir significado revelante, deriva de sema, lo que significa. Bueno, entonces la semántica es una parte de nuestro lenguaje y se encarga de estudiar los significados de las palabras. Entonces, gracias a la semántica, nosotros podemos entender lo que dicen las palabras, lo que dicen las frases, lo que dicen las oraciones. Entonces, esa semántica nos ayuda a decir, por ejemplo, nos ayuda a saber qué quiere decir una palabra. Entonces, si yo digo, por ejemplo, cuaderno, pues yo ya sé qué quiere decir cuaderno. Si yo digo, por ejemplo, tristeza, yo sé lo que quiere decir tristeza, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de unos conceptos muy básicos para entender ese concepto. Entonces, el Señor, primero vamos a hablar de la historia, un poquito de historia, ¿cierto? Un señor en 1833 que se llamó el señor Michel Bréal. Entonces, Michel Bréal, como ustedes están viendo acá, él fue un lingüista. Nosotros estamos viendo lingüística, pues él fue un lingüista precisamente. Él era francés. Entonces, a él lo conocieron como el padre de la semántica, porque él fue el primero en usar esa palabra para poder estudiar el significado del lenguaje. Obviamente, hay otras personas también que han sido muy importantes en cuanto a esto. Digamos, hay un señor llamado Ferdinand de Saussure, que también era un lingüista, pero él también hizo unos aportes especiales porque él lo que buscaba era como estudiar la lingüística desde otro punto de vista. Entonces, este señor, vamos a hablar primero de Michel Bréal. Entonces, él fue el que escribió un libro llamado El ensayo de la semántica, y entonces ahí él empezó a explicar cómo cambian de significado las palabras a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de a ver, una palabra que cambie con el tiempo. Perico. Entonces, la palabra perico ha venido cambiando con el tiempo, porque perico en un momento, hace muchos años,
Era como el pájaro, ¿cierto? Ay, ese perico tan lindo, ay, tan lindo como hace, ay, tan lindas las plumas de ese perico, el periquito. Después cambió ese perico a café con leche, ¿cierto? Entonces, ay, me va a tomar un perico. Ay, tan lindo ese perico. Después, entonces ya fueron los huevos, ¿cierto? ¿Se va a comer unos pericos? Bueno, está bien. Entonces, ¿qué quiere? Un perico con pericos para darle al perico. Pero ya después, ese perico fue una manera de decirle a alguien que habla mucho. Uy, pero usted sí habla como un perico, ¿no? Como una lora. Y después fue a lo que se le denominó el otro nombre que recibe la cocaína, pero ya tratada con otro tipo de, mejor dicho, más mezclada, con más basura. La cocaína, pues como es más natural, ¿cierto? Pero ya cuando le hacen un tratamiento, la vuelven lo que conocen lo que se conoce como el perico. Entonces, miren cómo han sido las variaciones de esa palabra, ¿cierto? Entonces, dependiendo la cultura, dependiendo el tiempo, cambian las palabras. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como nosotros usamos el lenguaje. Y eso fue lo que estuvo estudiando este señor Michel Breuil. Ahora, si hablamos de Ferdinand de Saussure, Saussure empezó a hablar de lo que era la lengua y el habla. Entonces, él decía que la lengua son los signos que nosotros compartimos para comunicarnos. Es decir, por ejemplo, todos ya sabemos decir hola, ¿cierto? Hola, y ya sabemos que ese hola es para saludar, o uno dice, ay, esa es una hola, ¿cierto? El signo lingüístico ya es lo que yo me imagino. Si yo les digo a ustedes árbol, ustedes saben cómo suena y saben cómo se escribe, pero el significado es la imagen que ustedes se hacen en la mente de esa palabra. Entonces yo les digo árbol y ustedes cada una se imagina un árbol, ¿cierto? Entonces ese es el significado que se le da a algo y a eso se le llamó el signo lingüístico. Vamos a mirar acá los tipos de significado, por eso estábamos hablando del significado ahorita. Entonces, tenemos algo que se llama el significado denotativo o connotativo. ¿Listo? Vamos a mirar. Marisol, ¿me ayudas a leer? Las palabras tienen un significado léxico o gramatical que es el que registran los diccionarios. Ese significado que registran los diccionarios es un significado objetivo que, que comparten todos los hablantes y se conoce también con el nombre de significado denotativo. Denotativo. Entonces, el significado, acá nos hablan, las palabras tienen un significado léxico o gramatical. Entonces, cuando hablamos de significado léxico, es ese significado que le pertenece a una palabra y que ustedes lo dicen y eso ya se entiende. Entonces, si yo digo perro, ya ustedes entienden. Casa, árbol, lluvia, libro, correr. Entonces, si yo digo perro, pues obviamente ya todo el mundo sabe que es un animal que ladra, que puede ser mascota, que es de 4 patas. Ese es el significado léxico. Cuando hablamos del significado, acá nos nombran significado léxico o gramatical.
Entonces, el significado gramatical es como la función que cumple la palabra en una frase, ¿cierto? Entonces, ya hablamos del significado léxico de perro, pero ahora yo digo, los perros comen rápido, los perros corren rápido, perdón, ¿cierto? Entonces, ya perro está funcionando, está dando un significado gramatical porque está dentro de una frase. Tenemos también algo que se llama el significado denotativo, ¿cierto? Entonces, el significado denotativo es lo que es, tal como está en el diccionario. Entonces, uno coge el diccionario, busca la palabra y ahí le aparece un significado. Ese es el significado denotativo, el que está en el diccionario. Entonces, si yo digo, por ejemplo, acá nos dice aire, en el significado del diccionario va a decir masa gaseosa que envuelve a la tierra. Si yo digo, por ejemplo, rosa, entonces me va a decir que es una planta con flor de pétalos, ¿cierto? Eso es el significado del diccionario. Pero también tenemos un significado que puede ser connotativo, ¿cierto? El significado connotativo depende, acá nos dice que es subjetivo, ¿cierto? Evoca en el hablante algo, es asociar con algo, por eso se llama significado connotativo. Entonces es un significado emocional, es un significado simbólico, ¿cierto? Según la situación, según la cultura. Entonces, por ejemplo, acá nos dice vida, libertad. Entonces, para cada una de las personas a quienes yo les diga, por ejemplo, libertad, me van a decir libertad a partir de, no sé, de una situación, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, vuelvo y digo la palabra rosa, entonces para unas personas puede ser amor, para otras puede ser ternura, para otras puede ser pasión, ¿cierto? No es una definición exacta como en el diccionario, ¿cierto? Sino que es dependiendo la cultura y dependiendo lo que yo sienta o la persona sienta al decir. Entonces, miren acá, tenemos significado denotativo. Entonces, el significado en el diccionario habla de denotación y el significado personal es la connotación. ¿Cómo se puede cambiar el significado de las palabras? Entonces, según el contexto, según los elementos extralingüísticos. Entonces, tenemos el contexto y la situación. Listo, van a variar para el hablante. Ahora, nosotros estábamos hablando del campo semántico que yo les estaba, no, perdón, era el otro. Vamos a hablar del campo semántico. ¿Me ayudas a leer, por favor, Angie? Campo semántico. Entendemos por campo semántico un conjunto de palabras que tiene como mínimo un sema en común y uno o varios semas diferentes. Se caracteriza por no es permanente ni inalterable. No es universal, ya que cada lengua tiene su propia organización. Bueno, primero vamos a entender qué es eso de sema, ¿cierto? Porque vemos ahí que aparece una palabra llamada sema, pero ¿qué es esa vaina de sema? Entonces, en lingüística, el sema es como la unidad mínima de significado. Es como si fuera un átomo, ¿cierto? El átomo es lo más diminuto de donde vienen las cosas. Las mesas están hechas de átomos, de unión de átomos chiquiticos, chiquiticos que no los podemos ver sino a través del microscopio y ni eso. Entonces lo mismo, el sema es la unidad mínima de los significados. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, el significado de una palabra,
esa palabra uno la puede dividir en varios pedacitos, en varios significados, en varios semas. Por ejemplo, si yo tengo la palabra gata, entonces el significado denotativo, que es el que me da el diccionario, me va a decir que es un animal hembra de la especie felina. Pero yo le puedo dar otros significados, es decir, le voy a dar otros semas. Entonces yo puedo decir que gata es un animal. Puedo decir otro sema, que es un mamífero. Otro sema, felino. Otro sema, doméstico. Otro sema, hembra. ¿Cierto? Entonces son significados chiquiticos, ¿cierto? Esos son los semas. Ahora, cuando hablamos del campo semántico, entonces ese campo semántico es el grupo de palabras, pero ese grupo de palabras van a tener un significado relacionado entre ellos. Entonces, todas las palabras de un campo semántico van a tener algo común. No son sinónimos, porque los sinónimos quiere decir que son parecidos. Acá son cosas, por ejemplo, se van a agrupar por temas, se pueden agrupar por ideas, se pueden agrupar por funciones, por características en común. Entonces, por ejemplo, el campo semántico, digamos, si yo digo un campo semántico de animales salvajes, entonces voy a utilizar varios semas. Entonces si me dicen animales salvajes, es el campo semántico y los semas pueden ser león, tigre, jaguar, elefante, cocodrilo. Si yo, por ejemplo, digo, voy a decir estos semas y Marisol me va a decir cuál es el campo semántico. Silla, mesa, sofá, armario, escritorio, ¿eso qué son? Angie, ¿qué son? Silla, armario, escritorio, mesa. Ese campo semántico pertenece a muebles. Muebles puede ser todo eso, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, alegría, tristeza, miedo, enojo, ¿a qué estoy Esas son haciendo emociones. referencia? Emociones, ese campo semántico es de emociones. Si yo digo, por ejemplo, bicicleta, bus, avión, barco, tren, ¿qué campo semántico es? Medios de transporte. Medios de transporte, ese es el campo semántico, muy bien. Bueno. Acá vamos a hablar de algo que se llaman las relaciones semánticas. ¿Listo? Entonces, tenemos varias, ¿cierto? Tenemos la sinonimia, tenemos la antonimia. Yo creo que esas ya las van reconociendo de a poquito. Polisemia y tenemos homonimia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de relaciones semánticas, quiere decir, relaciones semánticas son vínculos. Si yo hablo de relaciones sociales, son relaciones con diferentes personas de mi entorno. En este caso, las relaciones semánticas son relaciones o vínculos entre palabras, pero por su significado. Acuérdense que todo esto que estamos viendo es a partir de los significados. Entonces, vamos a hablar de la sinonimia. Marisol, ¿me ayudas a leer?
Sinonimia se produce cuando dos o más palabras distantes comparten un mismo significado. Es decir, sus significados son iguales o son parecidos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir triste, un sinónimo o una sinonimia es apenado. Baile, una palabra parecida o sinonimia, danza. Si yo digo bonito, Bonito sería feo. no, tiene que ser parecido. ¿Sería No, lindo mentira. o Lindo, bonito, lindo, ¿qué otra? Bello, hermoso, Bello, hermoso. Si yo digo rápido, rápido sería ay, de velocidad. No, veloz, sí. Si yo velocidad. digo terminar, Terminar acabar? sería acabar, terminado. No, no. Mm, finalizar. Si yo digo morir, Morir, pues acabó con morir, muriendo acaba. otra, fallecer. Sí, falleció, fallecer. Ajá, exacto. Bueno, vamos con este. Vamos a hablar de la antonimia. Angie, ¿me ayudas a leer? Se considera que dos palabras son antónimas cuando presentan un significado opuesto. Entonces son significados diferentes, ¿cierto? Entonces acá tenemos fuerte, débil o grande, pequeño, ¿cierto? Grueso, delgado. Por ejemplo, son significados diferentes. Si yo digo frío, Caliente, Caliente, caliente. Si yo digo vivo, muerto, muerto. Si yo digo comprar, comprar, vender, vender. vender, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hablar de la polisemia. Entonces, Marisol, Espere, profe. Se dice que una palabra es polisemia cuando tiene varios significados. bueno, entonces vamos a ver. Palma, por ejemplo. Bueno, acá tenemos banco puede ser el lugar donde yo hago transacciones o banco puede ser donde me Donde siento. Carta, habla de carta escrita a llevar un mensaje a una persona o carta de jugar. exacto. Palma, Palma, pues habla de la mata de palma o de la palma de la mano. aguja, Aguja, habla de aguja de coser y sería que agujero. No, aguja de aguja del aguja del reloj, reloj. reloj. Estrella, Habla de puede estrella ser la del del cielo o firmamento la del mar. o la del mar. exactamente. Muy bien. Entonces, si ven, tenemos la misma palabra, pero tiene diferentes Sí, significados. Homonimia. Vamos a hablar de esa homonimia. Angie, Este fenómeno se produce cuando dos palabras se pronuncian o se escriben igual, pero tienen un significado y un origen totalmente diferente. Es posible distinguir dos tipos de homónimos: las palabras homógrafas, las, las palabras homógrafas, homón, homófonas. homófonas, eso. Entonces, cuando decimos homonimia, quiere decir que hay dos palabras que se escriben igual o dos palabras que suenan igual, pero tienen significado diferente. Entonces, si son homógrafas, vamos a ver qué son esas homógrafas. Marisol.
son aquellas que se escriben de forma idéntica, pero tienen diferentes significados. Es decir, tiene el mismo, pero distinta etimología, por tanto, distinto. Bueno, esperen porque eso está como todo raro. Entonces, esas homógrafas quiere decir, se escriben igual y suenan igual, Ah, pero son ok. diferentes. Ujú. Se escriben igual y suenan igual. Por ejemplo, oro y oro. Se escriben igual, suenan igual, son diferentes. Una cosa es el oro de metal y otra cosa es el oro del verbo orar. Entonces yo digo, me gusta el oro o yo oro en las noches, ¿cierto? Sí. Lima y lima se escriben igual, suenan igual, pero sus significados son diferentes. Lima la fruta, lima como tal de herramienta o lima para las uñas. Por ejemplo, vino. ¿Qué será ese vino? Vino, pues habla de, Sí. puede ser vino de licor o vino de que vino una persona a visitarlo a uno, un ejemplo, ¿no? Ajá, esa vaina ahí me la tiene muy bien. Vamos ahora con las homófonas. Angie. Profe, es que se ve grande ahí, no, no se ve nada. Homófonas Ahí del está. griego homos, igual, y es Ujú. así. Homófonos del griego homos, igual, fonos, sonido, aquellas palabras homónimas que se, ay, espere, porque me equivoqué, Ujú. Ahí vas bien. Pro- pronuncian igual, pero se escriben de modo diferente. Entonces, homófonas. Fono, todo lo que tenga que ver con los sonidos se llama fono. ¿Cierto? Teléfono. Eh, Homofono. Entonces, todo tiene que ser con el sonido. Acá entonces en las homófonas suenan igual, pero se escriben distinto. Entonces, digamos, acá digo hola y digo hola. Hola de saludar y hola de el mar. El mar. Horno y horno. Entonces, horno de cocinar y horno de adornar. Del verbo ¿De qué? adornar. Por ejemplo, botar. ¿Qué será? Botar de ¿Cómo se Botar, voto y escribe? votar de votar. de botar Se escriben basura, un ejemplo. diferente. Con B, ajá, Ah, con B ya. y con V. Ok. ¿Cuál es la de V? De votar, de que uno va y vota pues por el presidente o cosas así, ¿no? Y la de B. Es como de votar, como de votar a la Ah, basura o algo así. Ajá. Exactamente. Esas son las homófonas. Vamos a hablar de algo que se llaman las palabras parónimas. ¿Listo? Marisol. son palabras semejantes en el sonido y en su escritura, pero tienen distintos significados. Entonces, los parónimos suenan parecido, se escriben parecido, no como ahorita, ¿cierto? Que cambiaba solamente una letra. Suenan y se escriben parecido y todo es diferente, o sea, que uno tiene que mirar con qué es que la va a pronunciar. Entonces, eh, calavera y carabela. Toca pronunciarla bien, ¿cierto? Por ejemplo, una cosa es apto y otra cosa es acto. ¿Qué será apto? Bueno, acto a veces, ejemplo, acto
habla de que es apto para el ejército porque no está enfermo, no tiene nada que le impida prestar Adecuado. algo así. Y acto, Y acto de actuar será. Ujú. ujú, de un hecho, de un evento. Si yo digo absorber y absolver, ¿qué será absorber? Absorber es como, hagámoslo así, como una toalla, como que absorbe un líquido. Chupa el líquido, Sí. sí. Y el de absolver, Y el de absorber, uy, profe, me corcho. uno va a la iglesia y Eso, el curita le dice, yo te absuelvo de todos tus pecados. Bueno, sí. Ujú. ¿Qué será eso de absolver? Sí, como que lo como absorbe. eliminar o algo así. No, no entiendo. Que lo perdonan, perdonar. Muy bien. Eso. Ah, ¿Qué será eso de actitud con C y aptitud con P? Bueno, Actitud. actitud tengo entendido que es como ejemplo las actitudes que tienen las personas al comunicarse con otras personas, ¿no? Ujú. Es la forma de actuar, ¿cierto? Eso, la forma de actuar. Es, Y la aptitud con P, y la actitud con P, mm, uy, no, yo tengo yo no aptitudes sé. para el canto, tengo aptitudes para el idioma, ¿para qué? actitudes Ap- para desempeñar cualquier labor, ¿Eso qué sería? Una habilidad, ¿cierto? Una capacidad. capacidad, habilidad. Si yo digo espiar y expiar, Espi- ¿qué será espiar? Espiar habla como de espía, como de que persigue a alguien para De vigilar, sí, vigilar. ¿no? Ujú. Hacer Algo así, como ver en secreto, ¿cierto? Y expiar, y espiar. Oh, No, yo no sé. no, no sabría, profe. es cuando nos toca pagar por una culpa. Es Ah, Expiar. Preceder y proceder. ¿Qué será preceder? preceder, Precedente. precedente, mm, Preceder. preceder. No, pues ahí la palabra no, preceder, no, Es no, lo que no, yo no está sé. antes, es algo que va antes de. de, Preceder, antes de. Ah, Y proceder, bueno, proceder es uno proceder a hacer algo, ¿sí? O a hablar algo. ¿M? Cuando a veces, es un comportamiento, es algo que viene después de otra cosa, ¿cierto? porque por decir algo, a veces uno está hablando y le dicen prosiga, ¿sí? Entonces es Proceda. proceda. ¿M? Afecto. Afecto. Bueno, afecto hablamos de cuando uno le tiene cariño o le demuestra Ujú. el cariño, el amor a alguien, ¿no? A sus seres amados. Efecto. Efecto, efecto. Bueno, efecto habla de, por decir algo, de un efecto de color, de un efecto de resaltar algo. Lo que resulta de algo, resultado de algo, ¿cierto? Entonces, esas son las palabras parónimas. Eh, a ver. Bueno, no, esto yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, hasta las parónimas. ¿Listo? Y con eso
cerramos acá. Sí, profe. ¿Cómo se sintieron en clase? Bien, profe. Bien, Interesante. sí, ¿Sí? sí, no sabía varias cosas. Bueno, lo que pasa es que sí, esa parte de fonética y de fonología son como las más complicadas porque son símbolos raros. No entramos tampoco hacia mucha profundidad, porque pues obviamente ustedes saben que este programa es cortico. No se puede trabajar todo lo que uno esperaría trabajar. Sin embargo, son unas nociones básicas porque si en algún momento ustedes dicen, oiga, a mí me quedó gustando eso que yo vi, a mí me gustaría estudiar eso, entonces yo quiero estudiar lenguas, quiero ser lingüista, quiero estudiar fonética, quiero especializarme en fonética del francés o en fonética del alemán o en fonética del ruso, ¿cierto? Todos los idiomas tienen su fonética y su fonología. Entonces, eso es lo que van a trabajar en caso que ustedes deseasen estudiar lenguas, que ojalá se motiven a estudiar lenguas, es súper bonito. Y eso es todo lo que van a ver. ¿Listo? Entonces, señoritas, me place mucho haberlas visto el día de hoy. Gracias.